¿Qué es embriogénesis somática? Es un proceso mediante el cual se obtienen embriones somáticos con los que se puede trabajar para cultivo in vitro, micropropagación y técnicas moleculares. Bueno, ¿qué tiene diferente un embrión somático que un embrión cigótico? El modo de su creación, ya que un embrión cigótico proviene de los gametos masculino y femenino, mientras que el embrión somático puede provenir de cualquier tipo de célula de la planta. Esto viene dado por el principio de totipotencia, ya que virtualmente se tiene que una célula de cualquier parte de la planta puede producir una planta entera. Esta capacidad totipotente es aprovechada gracias al acondicionamiento en cultivo in vitro por condiciones de temperatura y condiciones de nutrientes, así como reguladores de crecimiento que se aplica para ya sea formar un embrión cigótico somático, ya sea directamente o indirectamente. La primera vez que se demostró la formación de embriones somáticos fue en 1958 por Reiner y Stewart, que fueron los que lograron la formación de embriones somáticos a partir de células del meristema apical de la planta de zanahoria. Entonces también se tiene que, como conceptos teóricos, se tenía antes que un embrión somático puede ser formado esencialmente con agua de coco, ya que ellos en su trabajo hicieron el medio de cultivo con agua de coco, y se suponía que el agua de coco tenía un ingrediente esencial que permitía la formación de embriones somáticos, pero con el tiempo se demostró que esto no era verdad, ya que el agua de coco nada más tenía la posibilidad de enriquecer el medio y permitir la maduración de estos embriones somáticos. También se tiene que un embrión somático pasa por varias fases para alcanzar su madurez. En la fase 0, las células que están cultivadas forman conglomerados. Estos conglomerados se enriquecen gracias a la presencia de los reguladores de crecimiento, y principalmente puede ser usado el 2,4-D como el medio enriquecido con 2,4-D. También en la fase 1, estas células que no tienen aún una diferenciación pueden ganar una capacidad de desarrollo de embrión. En la fase 2, los embriones que pueden llegar a formarse, estos tienen un estado globular. En la fase 3, los embriones pasan a la maduración después de convertirse en un embrión en forma de corazón y luego en forma de torpedo. Ya bueno, para aclarar mejor la morfología de la embriogénesis somática, vamos a hablar desde la fase 0. En la fase 0 vamos a tener células aisladas que van a tener una continua división celular. Estas van a formar lo que se conoce como agregados celulares embriogénicos, y como decía mi compañero, el medio de cultivo debe tener mucha auxina para que ocurra esto, en especial la 2,4-D.
Bueno, después continuando con la fase 1, los agregados celulares formados van a ganar la habilidad de formar embriones a partir de los agregados, eliminando del medio de cultivo las auxinas. Solo así podrán adquirir esta habilidad. En la fase 2, esta va a ocurrir luego de que en la fase 1 ocurra una continua división celular, que esta va a estar entre el día 3 y 4 en el medio de cultivo, en ciertas partes de lo que es el agregado. Y de aquí se va a formar la primera fisiología, que es la globular. Luego en la fase 3, esta se le ocurre para plantas dicotiledóneas. Va a generar lo que es la fisiología corazón y torpedo, que es previa del desarrollo del embrión. En cambio, para las monocotiledóneas solo tienen la fase 0, 1 y 2, ya que en la fase 2 en la etapa globular se va a alargar un poco y esto va a hacer que surja el embrión y no va a pasar por la fase corazón ni torpedo. Bueno, y tenemos como tipos de embriogénesis, la directa y la indirecta. La directa, que se da desde las células aisladas a la formación del embrión directamente. Esto sin formar lo que es el callo. Y la embriogénesis indirecta tenemos dos, que es la de baja frecuencia y la de alta frecuencia. La de baja frecuencia va a ocurrir entre la semana 13 y 14 de la embriogénesis, y va a tener mayor cantidad de callos con embriones agrupados. Y para los de alta frecuencia, estos van a aparecer entre la semana 16 y 20 del cultivo, y se van a encontrar en fase globular. Estos tienen menos número de callos, pero están más agrupados los embriones. Ya, continuando, vamos a agregar un método para lo que es la embriogénesis somática, que son las suspensiones celulares embriogénicas. ¿Qué son estas? Son células aisladas o células agregadas que se encuentran en un medio líquido en constante movimiento. Esto es importante o es un poderoso implemento, ¿para qué? Para realizar lo que es la embriogénesis somática, lo que es organogénesis, lo que es metabolismo, lo que es bioquímica. Aparte, también nos ayuda a generar lo que son metabolitos secundarios como fenoles, antocianinas, antraquinonas, entre otros. También es utilizada para el mejoramiento genético. Entonces, ¿cómo se establece este cultivo de células en suspensión? Pues se inicia a partir de un inóculo que puede ser tomado desde el mesófilo de la hoja o fragmentos de cotiledóneas que son transfiriendo estas porciones de callo al medio de cultivo. Ahora bien, este método presenta una desventaja, que es que estas suspensiones celulares no pueden pasar largos periodos de tiempo. Por eso es que se tiene que preparar estas suspensiones frescas para cada experimento que se realice. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es el momento apropiado para poder cambiar este medio de cultivo, adicionando el medio fresco, que se lo conocería como subcultivo. Entonces, el momento que nosotros vamos a determinar dónde cambiarlo es mediante una curva de crecimiento, que se denomina curva de crecimiento en suspensión. Entonces, las fases, como ya conocemos, son la fase inicial, exponencial, la lineal y la estacionaria. Donde en la inicial vamos a tener la adaptación de las células al medio, en la exponencial le va a haber la máxima división, y en la lineal es donde se va a mantener esta interacción, o sea, donde las células van a estar creciendo, y se sugiere que en esta fase es donde, si se agrega el medio de cultivo fresco, va a haber un subcultivo de crecimiento logarítmico, o sea, bastante alto. Y finalmente la fase estacionaria es donde ya va a ocurrir la agotación de lo que son nutrientes, donde el pH se modifica, donde la energía que se transfiere ya no es la misma. Entonces, adicionar el medio de cultivo debe ser antes de llegar a la fase estacionaria. Y finalmente tenemos que la mínima o crítica densidad inicial de células para lograr el crecimiento de una nueva suspensión depende del genotipo que se cultive, de la duración e incubación del inóculo que se utilice y de la composición del medio de cultivo. Bueno, dentro de lo que es una semilla artificial, la semilla artificial también es denominada como semilla sintética o semilla clonal.
Estas son estructuras vegetales que son de origen asexual, que tienen la capacidad de generar una planta completamente idéntica a su progenitor. Estas están formadas de un aislado de tejido meristemático totipotente con la capacidad de diferenciarse y producir una planta completamente sana. La cubierta de los embriones somáticos están encapsulados en un endosperma artificial. Este está formado de alginato de sodio y cloruro de calcio. La cubierta de estos embriones, además de dar una protección contra daños mecánicos, también tiene que ser una fuente de nutrientes y tiene que ser lo suficientemente blando para que al germinal pueda salir de la cubierta y crecer. Para la técnica de la semilla artificial, lo que se hace es tomar una gota de una disolución de alginato de sodio, que contiene el material vegetal y añadir una solución de cloruro de calcio, lo que da como resultado una estructura esférica y blanquecina. Dentro de algunas aplicaciones que tenemos de la semilla artificial, se puede utilizar en especies de difícil propagación, como las orquídeas, ya que se puede masificar en gran número, en especies susceptibles de enfermedades, como es el caso de la papa, ya que puede crecer libre de virus y otros patógenos al utilizar esta técnica. También se ha demostrado que es una técnica viable para conservar el germoplasma de las plantas y tiene varias aplicaciones industriales y científicas, ya que se utiliza de manera más eficiente los recursos naturales. También se puede propagar plantas con características deseables y se puede plantar la semilla directamente en campo, y también se puede guardar o preservar las semillas durante mucho tiempo. En caoba, que su nombre científico es Macrophylla equina. Bueno, sabemos que la caoba está considerada como una especie tropical, que es la más comercial para lo que es el uso de madera. Pero esta demanda sobrepasa la oferta que tiene este bosque tropical y aumenta la presión sobre esta especie, lo que ocasiona una disminución de las poblaciones de la misma, y esto ha provocado la extinción comercial y ya se la empieza a considerar como una especie en peligro de extinción. ¿Qué pasa con esta planta que tiene una difícil propagación? Debido a que si se lo hace por vías tradicionales, ya sea por estacas, esquejes, ese tipo de propagación es demasiado lenta y suele contaminar. Aparte, si se la hace en una producción in vitro normal, tenemos los problemas típicos de esto, como es contaminación microbiana, fenolización y muerte de tejido. Para ello se ha hecho una embriogénesis somática, como ya les explicaron, consiste en formar de embriones, de callos, a partir de un explante que inicialmente aquí van a ocupar, explantes de semilla de fruto. Esta tiene una ventaja de ser sensible a la automatización y mecanización, generando una alta producción de plantas iniciales para el establecimiento de este tipo de planta. Los materiales y métodos que realizaron aquí: el material vegetal, como les dije, son embriones somáticos extraídos de semilla en frutos inmaduros recolectadas en esta planta ya adulta en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Marta Abreu de las Villas. ¿Cómo se le indujo a la embriogénesis somática directa? Se lo hizo a partir de los embriones cigóticos inmaduros, que se los puso en 3 concentraciones de 2,4-D, de 2, 4 y 6 miligramos sobre litro, combinados con 1 miligramo sobre litro de quinetina. El medio de cultivo fue un medio de cultivo MIS, añadido 200 miligramos de L-glutamina, 1 miligramo sobre litro de tiamina, 1 miligramo sobre litro de ácido nicotínico, 1 miligramo sobre litro de piridoxina, 200 miligramos sobre litro de un extracto de malta y 4% de sacarosa. De ahí se colocó un embrión somático por cada tubo de cultivo, se realizaron 80 repeticiones y el material se colocó
en oscuridad a una temperatura de 27 grados centígrados, o sea, 27 más menos 2 grados centígrados. Y se efectuaron evaluaciones observaciones cada 3 días para ver los cambios morfológicos que se presentan por los embriones semicóticos y el tiempo de aparición de los embriones somáticos. Se determinó al final del experimento el número de explantes de embriogénesis somática de alta frecuencia y de baja frecuencia. ¿Cómo se desarrollaron los embriones somáticos? Con el objetivo de lograr el desarrollo de los embriones somáticos en la etapa globular, a las etapas de torpedo y cotiledonal se tomaron los embriones somáticos obtenidos en el mejor tratamiento de inducción de la embriogénesis somática. Los tratamientos fueron colocados en BAC, igual en 3 concentraciones de 2, 4 y 0,6 miligramos sobre litros y un control sin reguladores de crecimiento. El medio empleado igual fue sales de MIS, 250 mililitros de L-glutamina y 10 mililitros sobre litro de toda la vitamina. Se colocaron 10 embriones somáticos en etapa globular por frasco de cultivo y se realizaron 20 repeticiones por cada tratamiento. Para cuantificar el número de embriones somáticos que alcanzaron la etapa de torpedo, a los 30 días de cultivo se extrajeron del frasco y se situaron sobre una caja Petri. Los frascos igual se los colocó en oscuridad a la misma temperatura de 27 grados, 27 más menos 2 grados centígrados. Para resultados y la discusión vamos a tener que primero se midió en las primeras semanas, se observó lo que es el cambio de coloración y un cambio morfológico en los embriones somáticos que fueron los explantes utilizados. A las 6 semanas se observó que sobre los cotiledones va a existir una presencia de embriogénesis somática directa de alta y de baja frecuencia. Como vemos en la imagen A, vamos a tener de alta frecuencia y en la B de baja frecuencia. Para la embriogénesis de alta frecuencia se dice que en esta se observaron embriones somáticos en etapa globular, que es esta etapa, y un color blanco amarillento. Este va a ser para la embriogénesis somática de alta frecuencia. Y para la embriogénesis somática de baja frecuencia se observa el mismo color blanco, pero en las etapas de desarrollo van a tener variadas. Para las combinaciones que se utilizaron 2,4-D con quinetina, se vio que estos porcentajes fueron óptimos para el crecimiento de embriogénesis somática y que se obtuvo una alta frecuencia y una baja frecuencia, que es lo que se obtuvo como resultado según las escalas y los porcentajes de los explantes con los diferentes medios de cultivo. Se dice que para las personas que realizaron trabajos anteriormente con estas combinaciones de 2,4-D y quinetina en diferentes explantes no se obtuvo un mejor resultado o unas altas concentraciones, por lo que se llega a la conclusión de que utilizando embriones somáticos y las combinaciones de 2,4-D con quinetina va a dar un mejor resultado para esta planta. Se evidencian por primera vez los resultados con las sales utilizadas del medio MIS, con glutamina, con tiamina y con ácido nicótico, con piridoxina y con quinetina. Se logra ver el desarrollo en sí de lo que son embriogénesis somática directa en Suitenia macrófila King a partir de estos embriones cigóticos. En cuanto al desarrollo de embriones somáticos, tenemos en el medio de cultivo donde existe la diferenciación de los embriones con 0,4 miligramos sobre litro de 6 BAP. A los 10 días del cultivo se pudo diferenciar que los embriones estaban entrando a etapa de torpedo y cotiledonal. A los 30 días del cultivo de los embriones, hubo un alto porcentaje de crecimiento de las etapas de desarrollo y presentaron una coloración blanca y con cotiledones definidos.
Ya, en cuanto a la etapa cotiledonal, se observaron que los embriones somáticos estaban en etapa globular, que esto quiere decir que es una embriogénesis secundaria asociada. En comparación con las distintas concentraciones de VAP, en todas se presentó un desarrollo de los embriones, incluso en la que es en el medio de control. En la imagen se puede ver las distintas etapas que alcanzaron los embriones somáticos, y aquí tenemos los medios de cultivo donde están las diferentes concentraciones de VAP, siendo el 0,4 el que mejor desarrollo tiene, con 7,4 en etapa de torpedo y en un 91% en etapa cotiledonal, y siendo el medio de cultivo de control, el medio de control el que tiene menor porcentaje de desarrollo. En conclusiones, entonces, tenemos que el caoba en concentraciones de 4 miligramos sobre litro del 2,4-D y de 1,0 de la quinetina son los que mayor desarrollo presentan. Y en cuanto a las concentraciones de VAP, 0,4 miligramos sobre litro es el que mejor desarrollo tiene en estas etapas, con un 91,7%.